golden road and the first stone, the things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Buen día, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Vamos con otro tutorial y vamos con otro granny. Granny por arriba, granny por abajo. Espero que os esté gustando la colección que estoy preparando, porque ya llevamos unos cuantitos. Los de los directos, que sepáis que los voy a convertir también en vídeos, porque entiendo que hay veces que la charla cansa. Y un vídeo que tejemos en 30 minutos, escuchar durante 1 hora y pico como estoy ahí de charla, igual es terrible. Quien quiera la charla, ahí la tiene. Quien quiera el vídeo, le voy a quitar la charla para que pueda hacer directamente solo el vídeo, que lo sepáis. Y además voy a ir poniendo vuelta a vuelta donde está cada uno y así que sea más fácil ir cuando tú ya sepas lo que hay que hacer, ¿vale? Dicho eso, para hoy, el tutorial de hoy, el granny de hoy, no puede ser más cookie, no puede ser más cookie. Rabia de lo bonito que es. Y tengo que deciros que en el blog voy a poner el gráfico, la foto del gráfico que estoy haciendo, para que si alguien tiene dudas o quiere ir chusmear por ahí, pues lo que estoy escribiendo, pues ahí lo puede consultar sin problema, ¿vale? Venga, pues dicho esto, si te gusta lo que estás haciendo, todos estos modelos que estamos tejiendo, y me quieres ayudar, suscríbete al canal, dale al like y coméntalo. Es de gran ayuda para mí y te doy las gracias de antemano, ¿vale? Chao, nos vemos, vamos con el vídeo. Este es el granny que vamos a tejer hoy. Vamos a poder empezar haciendo una flor en tono amarillo, la base de la flor, ¿no? Después vamos a hacer los pétalos en el color más blanquito y después vamos a utilizar el naranjita para acabar con el verde azulado, ¿vale? Entonces, este es el modelo que vamos a tejer hoy y vamos a empezar directamente ya con un aro mágico. Vamos a utilizar un gancho 4 milímetros, ¿bien? Y para eso, empezamos haciendo un aro mágico donde vamos a poner 12 puntos bajos. Y para eso, una cadenita y empezamos a poner puntos bajos. 1, 2, 3, así hasta 12. 4. Cierro un poquito mi aro, que no hace falta que sea tan grande. 10, 11 y 12. Para la segunda vuelta, primero voy con un puntito deslizado en ese primer punto bajo que yo he puesto, ¿vale? Pasando todas las hebritas, ahí está, puntito deslizado, ¿vale? Fenomenal. En cada punto de la vuelta anterior vamos a poner 2 puntos altos y será nuestra segunda vuelta y vamos a acabar teniendo 24 puntos altos, ¿vale? Bien, entonces para la segunda vuelta yo empiezo tejiendo 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Me voy al siguiente de los puntos y tejo 2 puntos altos. Las cadenas las he dejado solitas, acordaros. Me falta por tejer un punto. En el siguiente, ¿veis? Ya tejo 2 y en todos voy a tejer 2 puntos altos. Así que en cada punto 2 puntos altos. En cada punto de la vuelta anterior tejemos 2 puntos. Ahí va, ¿vale? Vamos. 1. Nos vemos cuando estén todos los puntos tejidos. Hago... Ya estoy de vuelta, en un chasis estoy de vuelta, ¿os habéis fijado? Bueno, pues acordaros que yo empecé tejiendo solo esas 3 cadenas, entonces me falta por tejer el otro punto de aumento dentro del último punto de la vuelta. Y tejemos un puntito deslizado con las cadenitas para que no se nos note así el principio ni fin de vuelta. ¿Veis que se queda más pegadito? Vale, pues venga, cadenita, cadenita al aire, cortamos la hebra y vamos a cambiar el color. ¿Vale?
Aquí ya puedo cerrar así más todo el agujerito, todo lo que se vaya pudiendo. No hace falta cerrar igual del todo, ¿eh? Pero bueno, ahí vamos. Voy a poner los pétalos en el color más clarito. Voy a quitar aquí el boli. Y aquí vamos a poner el primero, la primerita de las cadenas, que va a ser un puntito bajo, ¿vale? Vamos a empezar a hacer una cadenita. Y ahora un puntito bajo. Ahí está, el primero de los puntitos. Y ahora tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y voy a saltar 3 puntos, ¿vale? Ahí está el primero, o sea, aquí es donde hice 1, 2 y en el 3 pongo de nuevo un puntito bajo. Pongo 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Y cuento ahora igual, 1, 2 y en el 3 pongo un puntito bajo. Un puntito bajo, repito, ¿vale? Así. De nuevo, 1, 2 y 3 y pongo 3 cadenitas y busco el tercero de los puntos altos, ¿vale? Si tengo 24 puntos y estoy poniendo cada 3, al final me van a salir 8 ventanitas que voy a llenar después de puntos. 1, 2 y 3. ¿Vale? Así todita la vuelta. Vamos allá. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿eh? Y por último, 1, 2 y 3 y 1, 2 y me engancho con un puntito deslizado al primero de los puntos bajos. Tenemos la tercera de las vueltas terminada. Bien. Vamos con la cuarta y en la cuarta vamos a empezar haciendo una cadenita y un punto bajo que lo voy a poner en el medio dentro del punto bajo de la vuelta anterior, ¿vale? Y ahora me voy del tirón con un medio punto alto que tejo dentro del hueco de las cadenas, ¿vale? Ahora un punto alto, a ver, un punto alto, 3 puntos altos dobles. Vamos a hacer una flor hermosísima. 1, un punto alto doble. A ver que no me deja salir el hilo blanco. Ahí está. El segundo punto alto doble. 2. El tercer punto alto doble. Y ahora, y como es simétrico y ya vamos a ir bajando, pues me toca hacer un punto alto y seguido un medio punto alto. Todo eso dentro del arco, ¿vale? Así tenemos el primero de nuestros pétalos. Y para cerrar o para terminar e irme al siguiente hueco de cadenas, yo tejo un punto bajo que lo voy a tejer en el medio del punto, ¿vale? Ahí, seguido, ¿veis? En el medio del punto, no a un ladito. Me voy al siguiente hueco y repito la operación. Es decir, un medio punto alto, ya estoy repitiendo el motivo. Un punto alto, 3 puntos altos dobles, 1, a ver, este hilo amarillo fuera. Un punto alto doble, el segundo y el tercero. Y lo que os decía, ahora hacer... Uy, este se quedó flojísimo, este no está bien. Y el tercero. Y para terminar el pétalo, un punto alto, igual que empezásemos, pero al revés. Y un medio punto alto. Ahí tenemos el segundo de los pétalos ya tejido. Y para irme al siguiente, pongo un punto bajo intermedio sobre el punto bajo de la vuelta anterior. Pues así tejemos toda esta vuelta. Fácil, ¿cierto? Punto bajo, punto medio alto, punto alto y 3 puntos altos dobles. Y así voy a hacer hasta tener los 8 pétalos. Vamos allá. Para terminar esta vuelta cuarta, yo me uno con un puntito deslizado, ¿vale? Al punto bajo, cadenita al aire, voy a apretar un poquito, cadenita al aire y quito el color beige.
Porque como, mira qué flor más linda tenemos ya. Bueno, esto sin más nos puede servir como flor, ¿eh? Aquellos que de repente alguien necesita una florecita, una florcita para regalar o para poner un detalle o algo, para adornar un atrapasueños, cualquier cosa. Ahí tenemos un preciosísimo motivo. Vamos con la vuelta entonces número 5, que hemos dicho que vamos a poner en este color salmón. Vamos a ir siempre tejiendo con la mezcla de colores, porque después vamos a montar una pieza, algo que va a ser espectacular con todos estos colores y con todos estos diseños que yo creo van a llamar la atención. Así que venga, vamos allá. Vamos a empezar para poner un punto alto. ¿Dónde lo vamos a poner? En cualquier otro lado que no sea el final para que nuestras hebras no se escondan. Y atención, ¿vale? Lo voy a poner, pero en relieve por detrás, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando se utiliza el relieve por detrás. ¿Bien? Y ahora 1, 2 y 3 cadenitas y sobre el medio de los puntos, ¿vale? De los 3 puntos altos triples, dobles, vamos a poner aquí un punto bajo, así como escondidillo. Nos va a quedar un poco como escondidito, ¿verdad? De alguna manera no se nos va a ver mucho y va a dar una relevancia a nuestra flor. Yo creo que esto va a ser muy buena idea. 1, 2 y 3 cadenitas y volvemos a poner ese punto de relieve por detrás sobre el punto bajo. Ay, pero bien enganchado, ¿eh, chicas? Que este no estaba bien enganchado por ahí. Y ahí, eso es. Ahí tejemos ese punto de relieve, punto alto de relieve. Y seguido, 1, 2 y 3 cadenitas para y sobre el medio de los 3 puntos dobles que hicimos en la vuelta anterior, vamos a poner ahí ese solo uno punto bajo de relieve. Lo que os digo, a la flor sin querer la va a dejar, la va a dar a realzar. Y entonces quedará muy cookie, yo creo que muy cookie este modelo así. Vamos a verlo, vamos a ver qué es lo que hace, ¿vale? 1, 2 y 3 cadenitas. Y lo mismo, aquí nos toca un punto alto de relieve por detrás sobre el punto bajo. Este es el de cierre de la vuelta anterior. Así todo el tiempo, ¿vale? Los dos en punto de relieve por detrás. Todos los puntos, tanto los puntos bajos como los puntos altos, los tejemos en relieve por detrás. ¿Bien? ¿Vale? Vamos allá. Toda la vuelta. He terminado, voy a dejar así que se vea bonito. He terminado, o voy a terminar, mejor dicho, yo os voy a contar cómo, con esta vuelta número 5, en la que me voy a unir al punto alto, ¿vale? Primero que hemos tejido, ¿bien? Con un puntito deslizado. Para ahora, bien, tenemos todos estos huecos que rellenar de puntos. ¿Veis cómo de repente nuestra flor ha cobrado 3D? Ha cobrado como una relevancia, una forma que no esperábamos quizás, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver ahora lo que nos toca hacer, ¿vale? Me tengo que ir con una cadenita y empezar aquí a poner puntos bajos. Bien, en el primero de los huecos voy a poner 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y 4, ¿vale? En el siguiente de los huecos voy a poner 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Me voy al siguiente hueco. Dejo sin tejer ni los puntos altos ni los puntos bajos de la vuelta anterior. Y tejo 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Voy a ir alternando. En un hueco tejo 4, en el siguiente tejo 5. 2, 3, 4 y 5. En el siguiente 4, 1, 2, 3 y 4.
4, en el siguiente 5. 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente 4. Así toda la vuelta, ¿ves? Si nosotros, en lugar de tejer el punto así, con ese relieve, tejemos el punto normal, nuestra flor hubiera quedado pegadita, ¿vale? En la misma línea, o sea, hubiera quedado así, ¿vale? Sin tener ese cuerpo que ahora mismo nos va a parecer que tiene, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, nos tocan 4. Voy a hacer así hasta el final de la vuelta. En este he hecho 4, igual que al principio, y en este me tocan, que es el último, me tocan 5, ¿vale? Como hemos hablado hace un momento, uno sí y uno no, uno sí, uno no. Como son pares, tiene que quedar perfecto. 1, 2, 3, 4, 5. 1 con un puntito deslizado al primero. Esta hebra la voy a esconder. Al primero de los puntos, cadenita al aire. Corto la hebra. Y tenemos terminada esta vuelta número 6. ¿Qué vamos a hacer ahora? Convertir en un cuadradito. Pero si os fijáis, nuestra flor ya tiene ese ir hacia afuera, ¿no? Ese salir, esa 3D, un poquito importante a veces, ¿no? Que de repente cobra energía, ¿no? Cobra fuerza el tener esos puntos. Si no queremos esos puntos, ese toque hacia afuera, estos mismos puntos los enganchamos, pero del punto, ¿vale? De la parte de arriba del punto. No hacemos ningún punto en relieve. ¿Comprendido esto? Importante. Bueno, nos vamos entonces al último de los colores. A ver si soy capaz de enganchar el último de los colores. A ver dónde está. Aquí está. El último de los colores para empezar a convertir, no para empezar, para convertir en un cuadrado, ¿vale? Y según esto, dice que empecemos en uno de estos puntos altos, ¿vale? Sobre la base de uno de los puntos altos. Así que yo voy a empezar, pero en lugar de por este, pues voy a empezar por este, ¿vale? Y entonces aquí me voy a unir con un punto bajo. Empezamos con un punto bajo. Y ahí vamos a empezar poniendo puntos bajos. Es enganchar sobre la hebra trasera. Ahí tejemos esa primera cadenita y en la hebra de atrás, ahí, soltamos. Pasamos los 4 primeros puntos, nos encontramos con 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. ¿Vale? Para hacer los 3 siguientes, 3 medios puntos altos. Todo el tiempo voy a ir enganchando la hebra trasera nada más, ¿vale? 2. Los 3 siguientes, 3 medios puntos altos. Los 2 siguientes, es decir, estos 2 son 2 puntos altos. 1 y 2. ¿Vean? Ahora se supone que yo ya estoy en el medio, ¿vale? Perdón, estoy en el ángulo, estoy como en la esquinita. Bien, y entonces esa esquinita lo que voy a hacer es, sobre este punto, tejer 3 puntos altos dobles en el mismo hueco, ¿vale? 1, 2, bien, y uno más, 3. 3 puntos altos dobles. Y ahí, sin más, tengo, digamos que uno de los lados hechos y me sirve para girar. Bien, en ese punto, que es el de esquina, en el borde, ¿vale? Yo ahí he tejido mis 3 puntos altos dobles. Y ahora ya los 2 siguientes los tejo como 2 puntos altos, ¿vale? 1 y el siguiente. 2. Y ahora ya tengo que ir volviendo haciendo lo mismo que he hecho aquí, ¿vale? Con lo cual, tengo que hacer 3 medios puntos altos. 1,
2 y 3 para seguido tejer puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. ¿Vale? Entonces empezamos. 1, 2 y 3. ¿Vale? Entonces seguimos tejiendo esos puntos bajos con la hebrita trasera hasta un total de 7, que son hasta ahí. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Seguido, 3 medios puntos altos, siempre tomando la hebrita trasera para que se nos quede por un lado más enmarcado y por otro lado más alto. Nos da un pelín más de altura. 2 puntos altos sobre los 2 siguientes puntos que nos encontramos. Y ahora, y haciendo ya el borde como aquí, tejemos 3 puntos altos dobles en el punto que será de esquina, ¿vale? Con 2 hebras dentro, pasando 2 hebras por nuestra aguja, ¿vale? Y ahí tejemos 3 puntitos. Ahí está. Volvemos, ya tenemos otro ladito hecho, ¿sí? Y volvemos ya entonces a seguir tejiendo 2 puntos altos en los 2 siguientes. 3 medios puntos altos, 1, 2 y 3 y 7 puntos bajos. ¿Vale? Pues nada, todo del tirón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos ya más de la mitad tejido. ¿Veis? Bueno, pues vamos a hacer hasta el final de la vuelta y nos encontramos. Bien, pues os acordáis que teníamos que tejer, que en cada lado hemos tejido 7 puntos bajos, pero hemos empezado la vuelta tejiendo solo 4, con lo cual nos quedan estos 3 últimos, porque aquí son medios puntos altos y nos quedan solo los 3 puntos bajos para terminar esta vuelta y unirme en un puntito deslizado, ¿vale? ¿Habéis visto? Ahí tenemos nuestro granny, pero como los estamos tejiendo más grande, todos son más grandes, pues lo que vamos a hacer, si os parece, es poner una vueltita más. Este es nuestro granny, este es el dibujo que hemos visto. Y aquí están los cambios que yo he hecho, ¿vale? Que aquí tengo que poner que solo es la hebrita trasera, ¿vale? Y aquí el punto de en medio. ¿Vale? Estas son las pequeñas cosas que yo he ido variando, que de alguna manera pues hace que el granny sea diferente, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues y lo que os decía, voy a hacer una vuelta más de puntos para que sencillamente nos quede del tamaño más acorde a lo que nosotros necesitamos, ¿vale? Vamos allá. Bien, pues ahora nada, una vuelta en puntos altos, donde solo vamos a hacer algo diferente y es en nuestra esquina, ¿vale? Aquí todo punto alto. Todo van a ser punticos altos. Hasta que llegue al borde. Al punto alto doble del medio, que ahí vamos a tejer los aumentos, ¿vale? Para que nuestra esquina se siga formando, ¿vale? Perdón, este es el punto alto doble de en medio y aquí voy a poner 1 y 1 más 2, una cadenita y 2 más. 1 y 2, ¿vale? Así ya tengo definida mi esquinita y en todos los demás yo pongo un puntito alto. En cada punto un punto. ¿Vale? Bueno, pues así todita la vuelta. Vamos allá. Voy a volver a hacer así como la magia del vídeo. Hago, ¡atención! He terminado. ¿Vale? Solo tengo que unirme esa tercera de las cadenas. Perdón. Esa es la segunda, a esa tercera de las cadenas, cadenita al aire
Y tengo terminado este granny súper espectacular, ideal para un montón de proyectos. O sea, imaginarlo en una manta, imaginarlo en un chal, imaginarlo en 1000 sitios. Realmente queda muy lindo. Y otra cosa, sí, depende para lo que queráis, porque ahora está muy de moda darle este relieve que yo le estoy dando, ¿vale? Porque se ha puesto de moda que las cosas parece que tienen que tener 3D. Bueno, a mí personalmente me da lo mismo, pero si tú quieres que tenga relieve, está así bien. Si no quieres que tenga relieve, este punto lo tejes sobre el punto y este sobre el punto y se quedará planita nuestra flor dentro del granny. ¿Bien? Importante esto, ¿vale? Pero como estamos haciendo muchos grannies y cada uno tendrá un proyecto distinto, pues ahí está el modelo con o sin relieve, que lo sepáis, ¿vale? El gráfico que corresponde con él, ¿vale? Vamos allá. Bueno, pues espero que te haya gustado. Si es así, pues un like, suscríbete a mi canal, sígueme en las redes y todas esas cosas, ¿vale? Chao. Golden road and the phosphorus stone. The things I brought you when I found out that you had cancer.